Alguien criado en el Evangelio de la harina blanca viene a la iglesia y se involucra en un estudio bíblico y entonces dice: creo que Jesús murió y resucitó. Hace una oración y se le dice: bueno, eso es increíble, ya has sido perdonado y tienes vida eterna. Entonces esta persona responde: maravilloso, estoy perdonado, tengo vida eterna, creo en el Evangelio. Todo lo que tengo que hacer ahora es averiguar cómo vivir el resto de mi vida. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Colin, y estás dando en el clavo justamente en eso que yo creo que a mucha gente que tal vez no está madurando y creciendo en su fe, le va a ayudar a entender por qué. Porque el Evangelio no es algo que ocurre una vez y es en ese momento en el que depositamos nuestra fe en Jesucristo. Este tiene que transformar toda nuestra forma de vivir. Sí, creo que mucha gente ha pensado durante mucho tiempo que el Evangelio es como la puerta por la que entras a la casa, cuando en realidad es toda la casa. Tim Keller tiene esta gran frase: el Evangelio no es el ABC, es el camino de la A a la Z de la vida cristiana. En el Nuevo Testamento seguimos leyendo sobre estar en Cristo y todo lo que es nuestro en Cristo. Cristo es nuestra sabiduría. Tienes a Cristo en ti y esa es la fuente de la que brotará la sabiduría. Así, toda la vida cristiana se vive a partir de este conocimiento de Jesucristo, no solo al principio. Y lo vemos en nuestro mensaje de hoy que se titula Tú eres sabio. Estamos en 1 Corintios capítulo 2 y espero que tomes tu Biblia y te unas a nosotros. Aquí está el pastor Colin. Ahora bien, saber quién eres es de vital importancia para vivir la vida cristiana, y eso es lo que hemos estado explorando juntos en estos últimos episodios. En las últimas semanas hemos experimentado un cambio significativo en nuestra familia, del que me gustaría hablarte. Mi esposa ha empezado a hacer su propio pan. Tengo que decirte que durante más de 40 años he estado muy contento con el pan blanco. Me gusta mi pan tostado, me gusta mi mermelada. La he comido así durante años. Así que cuando me dijeron que lo que había comido durante más de 40 años estaba hecho con harina blanca y que le habían quitado la mayor parte de lo bueno que Dios quería que disfrutara, no sabía muy bien cómo tomarlo. Pues bien, ahora tenemos cubos de grano y un molino de harina. Y tengo que decirte que este nuevo pan es fantástico. Una rebanada tiene más bondad que 5 rebanadas del otro. Puedo notar la diferencia. Ahora, quiero decirte que algunos de nosotros nos hemos acostumbrado a lo que voy a llamar el Evangelio de la harina blanca. Un evangelio al que se le ha quitado gran parte de su bondad, que ha sido tan refinado que ha perdido su sustancia. Y aunque podemos vivir de él, carece de lo que Dios nos dio originalmente y con lo que pretendía edificarnos. El Evangelio de la harina blanca dice algo como esto: Jesús vino al mundo, murió en la cruz por nuestros pecados y al tercer día resucitó. Si crees estas cosas, serás perdonado y tendrás vida eterna. Eso es cierto, pero dista mucho de ser toda la verdad. Así que alguien que creció en el Evangelio de la harina blanca viene a la iglesia y se involucra en un estudio bíblico y entonces dice: oye, creo que Jesús murió y resucitó. Hacen una oración y luego le dicen: bueno, esto es genial, ahora estás perdonado y tienes vida eterna. A esto él responde: maravilloso, estoy perdonado, tengo vida eterna, creo en el Evangelio. Todo lo que tengo que hacer ahora es averiguar cómo vivir el resto de mi vida. El resultado es que muchos cristianos viven con una profunda sensación de que el Evangelio se dirige al pasado en relación a nuestro perdón y se dirige al futuro en relación a nuestro destino eterno, pero de alguna manera está desconectado de los problemas reales con los que todos luchamos en nuestra vida. Al fin y al cabo, todos tenemos heridas profundas. ¿A dónde vas para solucionarlo? Todos tenemos luchas continuas en nuestras vidas. ¿Dónde buscas ayuda? Todos nosotros,
o al menos muchos de nosotros, tenemos sentimientos de insignificancia en nuestras vidas. ¿Cuenta realmente mi vida para algo en la inmensidad de este mundo? Ahora bien, muchos cristianos han llegado a la conclusión, porque se han criado con el evangelio de la harina blanca, de que el evangelio no aborda realmente los problemas con los que vivimos en el día a día. Y así el evangelio queda relegado a ser una especie de póliza de seguro espiritual, algo que te alegras de tener, de lo que no querrías prescindir, pero que en realidad no tiene mucha utilidad ni interés en los aspectos prácticos de tu vida cotidiana. Ese es el evangelio de la harina blanca. Y entonces dices, bueno, ¿qué falta? ¿Qué se ha eliminado del evangelio de la harina blanca que Dios introdujo originalmente? ¿Cuál es el alimento que Dios pretendía que disfrutáramos en nuestra vida cotidiana y que tan a menudo se ha eliminado de la forma en que entendemos el evangelio hoy en día? Pues la respuesta es simple. Toda nuestra serie se ha centrado en que ser cristiano es estar en Jesucristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y muchos nunca han entendido realmente lo que es ser una nueva persona en Jesucristo. El Evangelio lo plantea de diversas maneras. Debes nacer de nuevo. Juan 3:7. Cristo nos salvó por el lavamiento del nuevo nacimiento. La palabra se usa en la Nueva Versión Internacional y en muchas otras versiones, por regeneración, renovación, por el Espíritu Santo, una palabra bíblica importante. Dios nos dio vida en Jesucristo. Cuando vienes a Cristo hay una nueva vida, hay un nuevo poder, hay una nueva identidad. Te conviertes en una persona nueva. Ese es todo el corazón del Evangelio. Ahora bien, el propósito de nuestra breve serie ha sido identificar y recuperar el Evangelio completo. Volver a poner en nuestra comprensión del Evangelio lo que con demasiada frecuencia se ha quitado y por tanto se ha perdido. Ahora nos centramos en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30, donde descubrimos que Jesucristo se ha convertido para nosotros en sabiduría de Dios, es decir, Él es nuestra justicia, nuestra santidad y nuestra redención. Así que dediquemos un momento a repasar lo que hemos aprendido sobre esta misma sustancia de lo que es estar en Cristo. En Cristo, número 1, estás limpio, aunque sigas pecando. Pero ¿cómo es posible? Porque Cristo es tu justicia y tu pureza reside en Él. Por eso nada de lo que te ocurra en este mundo podrá tocarlo jamás. Eso habla de algunas de las luchas más profundas del abuso en este mundo. En segundo lugar, eres libre, aunque sigas luchando. Pero ¿cómo es posible? Si lucho, ¿cómo puedo ser libre? Sé que lucho, así que he asumido que no soy libre. No, eres libre porque Cristo es tu redención. Antes eras esclavo del pecado, pero Cristo te ha sacado de esa situación. No estás detrás de la cerca, estás en el campo. No eres un rehén, estás equipado para luchar. Y como estás en medio de una batalla, puede que fracases y puede que retrocedas muchas veces, pero al final triunfarás. El pecado ya no será tu amo. Y eres santo aunque sigas viviendo en el mundo. ¿Cómo es posible? Porque Cristo es tu santidad. Es lo que dice Pablo en 1 Corintios 1:30, que no perteneces a este mundo. Has sido llamado de este mundo, pero también has sido enviado a este mundo. Cristo es tu justicia, es tu santidad y es tu redención. Y por supuesto, estas son cosas que son verdaderas para mí como persona en Jesucristo y verdaderas para ti como alguien que está en Cristo. Son cosas que se conocen por la fe. Caminamos por fe y no por vista. Es muy fácil para mí ver mis pecados y mis luchas, pero es por la fe que creo que en Jesucristo soy justo, porque Él es mi justicia, que en Jesucristo soy libre, porque Él es mi redención, y que en Jesucristo soy santo porque Él me ha llamado del mundo y es mi santidad. Hablamos mucho de fe, y sin embargo,
Algunos de nosotros no creemos las cosas que decimos que son la misma sustancia de nuestra fe, que caminamos por fe y no por vista. Así que lo que quiero decirte como pastor en esta serie es lo siguiente. Mira, aliméntate del grano entero del Evangelio. Aliméntate de esta verdad. No vayas por ahí alimentándote con las mentiras del diablo, de que sigues siendo la misma persona que solías ser. Aliméntate con la verdad de quién eres ahora en Cristo. Y mientras te alimentas de esa verdad, sé quién eres. Sé quién eres. Sé quién eres en Jesucristo, lo que tú ya eres en Jesucristo. Y de eso se trata esta serie, Descubre tu nueva identidad en Cristo. Si alguna vez te has preguntado qué significa ser una nueva criatura en Jesucristo, estoy seguro que esta serie te ayudará. Puedes acceder a esta serie completa y a todas las demás series en la página web abrelabiblia.org. Y si prefieres leer más enseñanzas de Abre la Biblia, tenemos varios libros digitales gratuitos disponibles en nuestra página. Incluso hay uno basado en esta serie, Descubre tu nueva identidad en Cristo. Así que solo tienes que visitar abrelabiblia.org/libros. Ahora volvamos con el pastor Colin. Hoy llegamos a la cuarta dimensión de nuestra nueva identidad en Cristo, y en cierto modo es la más importante de todas. Eres sabio, aunque sigas cometiendo errores. Cristo es nuestra sabiduría, como vemos en 1 Corintios 1:30. Así que en Cristo eres sabio, aunque sigas cometiendo errores. Quiero dar una definición muy sencilla de lo que es la sabiduría. La sabiduría es sencillamente la capacidad de unir las cosas, de conectar las cosas. En el Antiguo Testamento había un hombre llamado Bezalel, y Bezalel era un maestro artesano muy hábil. Hizo los muebles del tabernáculo, al menos se encargó de ese proyecto. Tenía la habilidad de unir cosas en oro, en plata y en madera. Y la palabra que se utiliza para describir la habilidad de Bezalel es sabiduría. Como puedes ver, estas dos cosas hablan de la misma realidad. El hombre que tiene la capacidad de unir cosas es el hombre que tiene sabiduría. Bezalel necesitó una gran habilidad para armar los muebles del tabernáculo. A ti y a mí nos cuesta aún más organizar nuestra vida, pero en eso consiste la sabiduría. Es la capacidad de unir las cosas. Ahora, es importante notar en este punto la diferencia entre sabiduría y conocimiento. Esto es muy significativo. El conocimiento consiste en reunir información, mientras que la sabiduría consiste en darle sentido. Durante muchos años mi padre fue policía. Trabajaba en el CID, el Departamento de Investigación Criminal de Edimburgo, en Escocia. Él era detective. Lo primero que hace un detective es reunir pruebas. Toma huellas digitales, toma fotografías, toma declaraciones. Reúne las pruebas y construye una base de conocimiento. Pero la verdadera habilidad del detective consiste en unir las pruebas de forma que se resuelva el caso. Mira cualquier serie de televisión de detectives y verás que es así que funciona. La fórmula es siempre la misma. Hay varias piezas de información desconectadas entre sí que simplemente no parecen encajar, pero el conocimiento se organiza y entonces el genio del detective de repente se enciende y dice, esto es. Entonces junta las piezas y de repente resuelve el caso y descubre quién lo hizo. Recuerda que la sabiduría se basa siempre en el conocimiento. Si no tienes las pruebas, no puedes resolver el caso. No puedes llegar a una conclusión sin las pruebas. No puedes unir las piezas si no tienes las piezas en el primer lugar. Pero al mismo tiempo, el conocimiento no siempre conduce a la sabiduría. Y eso es igualmente importante recordarlo, porque en eso consiste la sabiduría. Por eso es que puedes estar en la iglesia durante muchos años y aprender muchas cosas sobre la Biblia, sin embargo, no llegar nunca a la sabiduría de Dios. Ahora bien, ¿cómo vas a poner en orden tu vida? Esa es realmente la cuestión que está en juego hoy. Quiero que veamos el pasaje de 1 Corintios capítulo 2, donde se muestran claramente dos formas distintas de lograrlo.
En primer lugar, puedes organizar tu vida mediante la sabiduría de este siglo, que aparece en el versículo 6, o en segundo lugar, mediante la sabiduría oculta de Dios, que Pablo describe en el versículo 7. Dos formas de organizar tu vida, dos tipos de sabiduría. Fíjate primero en el versículo 6, en la sabiduría de este siglo. La sabiduría de este siglo no es más que una forma de organizar tu vida en la que tú eres el centro. Así es como piensa este mundo. La sabiduría de este siglo es la forma de organizar la vida que comienza con las preguntas: ¿qué quiero obtener de la vida? ¿Qué hace falta para conseguirlo? ¿Cómo actúo y me comporto y me posiciono de tal modo que consiga lo que quiero? Ahora bien, fíjate en que Pablo nos dice tres cosas sobre esa forma de organizar tu vida. Número 1, ese tipo de sabiduría no te llevará a Dios. Podemos verlo en el capítulo 1, versículo 21, donde vemos que el mundo con su sabiduría no le conoció. En otras palabras, si estás organizando tu vida simplemente sobre la base de conseguir todo lo que quieres, no podrás llegar a conocer a Dios. Si entras en un entorno eclesiástico porque quieres añadir a Dios a la agenda de tu vida, lo cual es esencialmente egoísta, no podrás llegar a conocer a Dios de esa manera. Sencillamente no lo conocerás. Puedes ser religioso, puedes hacer oraciones, pero no conocerás a Dios mientras la agenda central de tu vida sea conseguir lo que tú quieres. No se puede encontrar a Dios en el camino de la sabiduría del mundo. Y si es por ahí por donde caminas, no lo encontrarás, porque Él no está ahí. Cree en Él y ora, pero nunca lo conocerás. En segundo lugar, en esta forma de organizar la vida que busca conseguir lo que quieres, no tiene cabida Cristo. En el capítulo 2, versículo 8, el apóstol Pablo se refiere a los que crucificaron al Señor. Los que siguieron la sabiduría de este siglo crucificaron al Señor de gloria. Porque claro, si estás organizando tu vida sobre la base de intentar conseguir lo que quieres, no tendrás sitio para un Jesús que dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. La sabiduría de este mundo y el camino de Jesús son como el agua y el aceite. Por eso no puedes añadir a Jesús a una visión egocéntrica de tu vida. La persona que lo intente acabará como Judas. Sí, Judas, el hombre de entre los 12 que quería que Jesús cumpliera su agenda, y cuando descubrió que en última instancia eso no iba a suceder, cambió a Jesús por lo que le pareció bueno: 30 monedas de plata. La sabiduría de este siglo, la forma de organizar la vida que dice: ¿cómo consigo lo que quiero?, no tiene espacio para Jesús. Si sigues la sabiduría de este mundo, tienes que crucificar a Cristo. Y en tercer lugar, esta forma de organizar la vida se reduce a la nada. Fíjate en el versículo 6. Pablo habla de la sabiduría de este siglo, de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo. La sabiduría de este mundo te promete todo, pero se queda en nada. Y si construyes tu vida sobre la base de todo lo que quieres, ¿qué obtendrás al final? Así que hay una forma de organizar la vida y es muy común para este mundo. Es la forma que pregunta: ¿cómo consigo lo que quiero? Es el camino de la sabiduría de este mundo. Ahora, no puedes llegar a conocer a Dios de esta manera. No puedes añadir a Dios a ese estilo de vida. Simplemente no encaja. Ahí no hay lugar para Jesús. Tendrías que crucificar a Cristo si vas por ese camino y no llegarás a nada. Y tenemos que hacer ahora una pausa aquí en el mensaje, pero continuaremos en el próximo episodio aquí en Abre la Biblia. Nuestro mensaje se titula Eres sabio y forma parte de una serie más amplia llamada Descubre tu nueva identidad en Cristo. Muy bien, Colin. Y al terminar hoy, hemos empezado a entender la diferencia entre sabiduría y conocimiento. Pero quisiera preguntarte, ¿cómo afecta a la sabiduría el hecho de que vivimos en una época saturada de información? Sí, ya sabes, creo que ese es uno de los mayores retos de ser cristiano.
Hubo dos grandes novelistas que escribieron hace algunos años sobre cómo sería el futuro. Uno de ellos fue George Orwell y el otro fue A.L. Huxley. Ellos tenían visiones muy diferentes del futuro. George Orwell pensaba que el futuro sería un mundo en el que la gente no podría encontrar la verdad. Huxley pensaba lo contrario. Pensaba que sería un mundo en el que la gente escucharía tantas voces que no les importaría la verdad. Y adivina qué, Huxley tenía la razón. Cada vez más, el comunismo represivo y los regímenes que han suprimido la verdad han retrocedido. Hay un avance de la libertad y de la tecnología de la información. Pero ahora tenemos que hacer frente a las presiones de vivir la vida cristiana. Y vivimos en el mundo de Huxley, en el que el gran peligro es que estamos rodeados de mucha información. Y es tan fácil ir a la deriva por la vida sin tener realmente ningún deseo por la verdad. De ahí la importancia de tener acceso a la palabra de Dios y dar acceso a las palabras de Dios a nuestra vida. Y no quiero tampoco tener una sobrecarga de información. ¿Sabes qué? Ya he leído 25 capítulos de la Biblia. No se trata de eso. ¿Ha encontrado la palabra de Dios un lugar en mi vida actual? ¿Hay alguna verdad a la que me he aferrado y que realmente he llegado a creer? ¿Hay algún pecado que haya identificado y del que me esté arrepintiendo? ¿Hay alguna obra del Espíritu a través de la luz de la verdad que me esté haciendo crecer como cristiano? En un mundo bombardeado por la información, ese es uno de los retos fundamentales de vivir la vida cristiana. Definitivamente, absolutamente. Y por eso es tan crucial asegurarnos de que entendemos y comprendemos estas verdades que hemos estado aprendiendo. Si quieres reflexionar más profundamente sobre la sabiduría y cómo en Jesucristo tú y yo somos sabios, te invitamos a abrelabiblia.org para que descargues un libro digital gratuito basado en esta serie y que tiene el mismo título, Descubre tu nueva identidad en Cristo. Este libro digital te abrirá los ojos a lo que significa formar parte de la familia de Dios en Jesucristo. Estar en Cristo significa algo más que ser perdonados de nuestros pecados. Además de que se nos quita el castigo por los pecados, se nos libera de su poder y por lo tanto estaremos libres de la presencia del pecado para siempre en el cielo. Este libro digital es perfecto para estudiarlo con un amigo, con un familiar o con un grupo pequeño o un grupo de tu iglesia. Así que visita abrelabiblia.org/libros y descarga este y otros libros digitales. Recuerda, abrelabiblia.org/libros. Gracias por escucharnos y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador Omar Jaramillo y en el próximo episodio de Abre la Biblia descubriremos cuál es el punto de partida para darle orden a tu vida con sabiduría. Te esperamos.